aptos para servir. ¿Estamos aptos para servir? A veces no es suficiente decir yo quiero hacer las cosas. Yo quiero hacer algo. Hay que estar apto para poder servir en todo lo que son los asuntos espirituales. Estamos en el estudio de Hechos y hoy nos toca el capítulo 6 del libro de Hechos. Habíamos visto en el capítulo 5 los últimos 2 versículos que decía: y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ahí hemos visto qué importante había sido para el apóstol Pedro haber sido azotado, aunque les parezca mentira. Haber sido encarcelado y maltratado. Eso fue muy importante para su vida espiritual, porque recuerdan que no hacía mucho tiempo en la crucifixión del Señor Jesucristo, él había dicho: no le conozco, no sé quién es. 3 veces le había negado y eso era una carga tremenda en su corazón. Y ahora dice tener esta oportunidad de que me encarcelen, me azoten por causa de su nombre. Dice: estoy gozoso porque he sido tenido por digno de tal cosa. Tuvo esa oportunidad de expresar tal devoción. Pero esa devoción que expresaron todos aquellos en aquel primer tiempo de la iglesia primitiva realmente resultó en la expansión del evangelio, en el poder para llegar a todos los lugares, a todo el mundo conocido de aquel momento. Porque sin tal devoción, sin tal entrega, sin tal capacidad de sentirse digno de padecer, de sufrir por causa de la obra de Dios, entonces no hay obra de Dios. No hay obra de Dios. Hoy tenemos Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Nuestro texto para hoy. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permeas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y encontramos una palabra extraña que tal vez necesitemos saber qué significaba en aquellos tiempos porque ya no se usa hoy día. Dice en el versículo 1, hubo murmuración. Ya eso ha dejado de existir en nuestros tiempos, en las iglesias ya no hay murmuraciones, ¿no? Es una palabra bastante conocida. Había murmuración. El contexto da a entender que no era algo secreto, no era algo que no se conocía, no era algo que se intuía que pasaba, sino era una murmuración abierta, todos sabían lo que se estaba diciendo. Había conflicto abierto y eso era entre 2 grupos definidos dentro de la congregación. Ahí menciona a los griegos y a los hebreos. Cuando dice los griegos, en realidad estaban los prosélitos, algunos que sí que se convertían al evangelio, pero la mayoría de ellos eran judíos helenizados, judíos de la dispersión, de la diáspora, o sea, que se habían
esparcidos, habían dejado un poco las tradiciones, las costumbres, subían sí a Jerusalén en el tiempo de la fiesta, como había pasado acá en esta oportunidad, pero sus costumbres no eran las de los más ortodoxos, de los más religiosos, que eran considerados los hebreos, los oriundos de Palestina, los que no habían querido dejar toda esa zona de ahí, y los que no se habían ido ni adaptado a otras culturas. No había conflicto entre ellos porque decían, las viudas de los que eran helenizados, de los griegos, eran más desatendidas. O sea, no recibían la misma distribución de alimentos que recibían las viudas de los que sí eran de la comunidad permanente allí en Jerusalén o en esa zona, ¿no? Entonces se había dado ese problema en ese lugar. Ahora, el asunto no era un asunto teológico, no era un asunto de doctrina, no había necesidad de hacer una división por un asunto práctico. Un asunto práctico necesita una solución práctica. No ameritaba otra cosa. Y hemos de considerar que a veces en una iglesia chica también puede haber diferencias de cultura, de desarrollo, de costumbres, y a veces o prácticas, y puede llevar a dos hermanos a tener un confrontamiento entre ellos o mirar uno de reojo al otro y por qué lo hace así, por qué lo hace de tal manera, por qué actúa de esa forma. Pero ese motivo no es un motivo de división, es un motivo simplemente, es algo que debe llevarnos a buscar una solución práctica, porque debemos aprender a convivir. Si tenemos un mismo espíritu, no debería ser difícil aprender a tener una convivencia sana. No nos olvidemos, el diablo es astuto y va a procurar por cualquier medio distraernos de las cosas que realmente son importantes en una iglesia, en una obra, en la expansión del Evangelio. Las cosas importantes son la predicación de la palabra de Dios, la doctrina, lo que se enseña, el Evangelio, el desarrollo, la edificación. Cosas que no son importantes son las culturales, son las de apreciaciones personales. Esas cosas no son importantes. Pero si el diablo logra que nuestros sentidos se centren en esas cosas, lo importante va a ser desplazado. No va a haber desarrollo en ninguna manera. Los apóstoles lo tenían claro eso. Decían, bueno, vamos a buscar la solución. Versículos 2 al 4 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este asunto, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La solución fue muy práctica. Los apóstoles dijeron, no dejamos de predicar porque nos intimidan los oficiales, no dejamos de predicar porque nos azotan, porque nos ponen en una cárcel. ¿Vamos a dejar de predicar para servir las mesas? Dice, es absurdo, dijeron. Es absurdo que lo hagamos, porque estaban reclamando eso a los apóstoles. A ver si sirven mejor las mesas, a ver si se cuidan de que haya una distribución más equitativa en los asuntos de la comunidad, en los asuntos sociales. ¿Saben que el Señor ya había planteado cómo se organiza una iglesia? ¿Cómo se trabaja dentro de una iglesia? Les voy a leer un par de versículos nada más en Efesios 4:11. No lo busquen igual, no desmarquen allí. Efesios 4:11 al 13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vemos que hay una distribución en diferentes áreas.
Y hay una actividad que es propia de cada uno. No todos van a saber hacer las mismas cosas, ni todos deberían hacer todas las cosas tampoco. Ni uno debería hacer todas las cosas, porque eso no ayuda a la edificación de una congregación o una iglesia. Los apóstoles se hubieran detenido en los asuntos financieros, de la administración, de la comida, o de las cosas que hacen en la vida cotidiana de la iglesia, el Evangelio no se hubiera expandido. No hubiera habido edificación en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios en ninguna manera. Entonces ya hubiera dejado de ser una iglesia del Señor y hubiera pasado a ser un centro religioso comunitario o social. Porque la palabra, que es lo más importante, habría pasado a estar relegada. Ahora, en este pasaje de Hechos, vamos a aprender algunas cosas interesantes. En primer lugar, en cuanto a lo que es el orden de la iglesia, en cuanto a lo que es la toma de decisiones en una iglesia también, o sea, los procedimientos para una asamblea, para todo eso, en estos pocos versículos nos deja bastante material. En primer lugar, vemos que los apóstoles, dado que estaban esos problemas, convocaron a todos. Vengan todos. Convocaron a todos a tener una asamblea. Vamos a tener una reunión. En segundo lugar, lo que se plantea es la necesidad. Se plantea el problema en sí mismo. O sea, la necesidad de funcionamiento es un asunto que atiende a todos los de una misma comunidad, de una misma congregación. Pero tercero, lo que sí vemos es la resolución o la solución que se toma no fue a votación, como se acostumbra. Dice, los apóstoles dijeron, vamos a hacer esto, elijan 7 varones, así, con 3 características que vamos a analizar ahora, y a la congregación le tocó decir, no, esa no es una buena solución, mejor vamos a hacer tal o cual otra cosa. No, se sujetaron a lo que los apóstoles habían dicho. Porque las decisiones espirituales justamente las toman aquellos que han sido apartados por tener las características de los dones espirituales que Dios ha colocado. Por eso Dios puso pastores, maestros, ancianos, otros para servir, otros para otras áreas. Cada uno en la que le compete. Ahora, lo que sí debía mirar la congregación, a ellos sí les tocaba el trabajo, que era seleccionar. Seleccionar entre ellos mismos a aquellos que iban a servir. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se malentiende y se dice que una iglesia es una democracia. Una iglesia no es una democracia. Una iglesia no es un lugar donde alguien propone una cosa, están de acuerdo, el domingo que viene vamos a predicar media hora, ¿están de acuerdo? Ah, no, me parece muy largo, puede ser alguno, mejor 15 minutos. Es absurdo llevar una asamblea para este tipo de asuntos, ¿no? Entonces, una iglesia no es una democracia. Una iglesia es una teocracia. Teocracia es, se hace siempre lo que Dios dice. No importa si el 90% está en desacuerdo, no importa. Se hace lo que Dios dice en su palabra. ¿Quiénes son los más capacitados para saber qué es lo que Dios dice en su palabra? Los que tienen los dones que Dios ha colocado en relación a la palabra. Es así de básico y sencillo este asunto. Por eso Dios, leímos en el pasaje, Jesús en el pasaje de Efesios ha otorgado dones diferenciales, pero todos trabajan en diferentes áreas y eso permite una buena edificación. Presentan los candidatos y los hermanos debían de elegirlos de entre ellos. Ahora, vemos una decisión ante una encrucijada. Ellos dijeron, no es bueno que dejemos la oración y la palabra. Ellos dijeron, tenemos un problema delante nuestro. ¿Qué ha de ser prioridad? ¿Qué ha de ser prioridad? Prioridad es el llamado de Dios. Prioridad es la voluntad de Dios. Lo que Dios quería para su vida. Ellos tuvieron que sentarse primero y decir, bueno, ¿qué ha querido Dios de nosotros? ¿Por qué Jesús nos apartó? ¿Para ser apóstoles? ¿Los comisionó para ser testigos? Bien.
Nos fuimos comisionados para servir las mesas. Entonces no es prioridad. Prioridad es siempre lo que Dios, aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Ahora sí estamos en condiciones de ver lo que significa un diácono. Creo que más o menos todos saben o especulan de lo que es ser un diácono. Especulan porque hay muchos errores en relación a esto también. Escuché a alguien decir una vez, enseñar en un instituto, ¿no? Que decía, una iglesia no es una iglesia organizada hasta que no tiene pastor y diácono. Eso es absurdo. No solamente es antibíblico, sino es absurdo también, porque vamos a ver que la elección de los diáconos parte de una necesidad específica, porque había crecido el número de gente y había surgido una necesidad muy particular, la cual ya habíamos analizado los domingos anteriores. En segundo lugar, es absurdo porque Jesús mismo instala su iglesia, pone las bases, el fundamento, pero no elige diáconos. No elige diáconos. Es más, cuando hace la lista que leímos de los dones en Efesios, ¿no vemos a los diáconos? Tampoco. Los diáconos son una necesidad puntual y temporal de una iglesia. Ni siquiera es un oficio en el cual alguien ha sido nombrado diácono, entonces toda su vida le quedó un título de diácono. No. Puede surgir una necesidad específica, por ejemplo, una actividad a fin de año, un campamento. ¿Quién está realmente capacitado para ello? Y tiene el espíritu para ello, fulano y mengano, sería el diácono seleccionado para esa actividad, para esa función, para ese servicio. Terminado ese servicio específico, no hay necesidad de seguir llamándose diácono de ninguna manera. Eso es lo que no se ha entendido en todas las iglesias hoy día, porque cuando alguien es nombrado diácono parecía que asume un título y toda su vida le queda ese título. Una vez me dijo, cuando era estudiante del instituto allá en Montevideo, me dijo el pastor, estaban eligiendo unos diáconos allí, yo recién había llegado a la iglesia, era nuevito, allá a época del barrio de Montevideo, y me dijo, perdonadme, dice, sé que vos tenés todas las capacidades para ello, pero hay otros que estaban primero esperando para hacer. Yo le dije, pastor, no se preocupe, yo no fui llamado a ser diácono, yo no quiero ser diácono, yo fui llamado a ser pastor y me voy a preparar para eso, porque es mi llamado. O sea, no es que uno antes de ser pastor necesita ser diácono. Eso es absurdo también, pero es una creencia bastante normal dentro de las iglesias. Ahora lo que sigue a mirar son los requisitos. Al comienzo dijimos, aptos para servir. ¿Cualquiera es apto para servir? Todos necesitamos servir. Todos necesitamos entregar nuestras vidas al Señor Jesucristo. Todos necesitamos rendirnos a Él. Dice, rendir nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, y eso es lo que agrada a Dios. Todos necesitamos trabajar en el servicio a Dios, pero no todos están aptos para servir en los ministerios específicos de la iglesia. Todos tienen que servir, pero no todos están aptos. Que no estén aptos no significa que sean malos tampoco, que es lo que vamos a demostrar también. Porque si no, no habría diferencia de dones ni diferencia de actividades. Si todos pudieran hacer todo también, ¿no? Hay servicios que son representativos de la comunidad, porque somos un cuerpo. Los servicios son representativos del cuerpo y por lo tanto los que realizan esos ministerios específicos de alguna manera están siendo la cara visible de todos los demás. Están siendo la cara visible de todo el cuerpo. Son los que representan en su vida, no solamente el domingo, sino fuera, a todos los demás. Por eso es importante la aptitud para el servicio. Es común encontrar algunos que dicen, a mí no me importa lo que otros piensen de mí o no piensen de mí. Pero les voy a decir algo, aquí en los requisitos vamos a leer en primer lugar, allí en Hechos capítulo 6, dice, buscad, versículo 3, pues hermanos de entre vosotros 7 varones. ¿Qué requisitos deben tener en primer lugar? A ver, ahí se da cuenta.
Buen testimonio. Buen testimonio. Primer requisito para ser apto para el servicio es tener un buen testimonio. El buen testimonio tiene que ver con la percepción de los otros para con uno. Por eso les dijo buscar de entre vosotros. O sea, la percepción que los otros tienen de uno es lo que realmente hace nuestro buen testimonio. O sea, personas aprobadas por todos los demás. Para los que estamos en el ministerio es importantísimo. Entonces, por requisito de la palabra de Dios, cuidar lo que se dice de uno. Cuidar la cara, cuidar lo que se ve de fuera hacia uno mismo. Uno dice la imagen. La imagen no es un orgullo personal, no es una careta que uno tiene que ponerse. Es un requisito que la palabra de Dios dice que el testimonio, o sea, la percepción que se da hacia afuera, es la primer base, primer requisito para poder tener un ministerio en una congregación, para tener cualquiera, ¿no? Porque vamos a demostrar que esto que se le da a los diáconos es una base. Es una base, en realidad, para todos los otros ministerios. ¿Saben que cuando alguien busca una excusa para no buscar a Dios o para no ir a una iglesia, va a mirar en primer lugar a los que sirven? Va a decir, Lucas, mirá, Lucas dirige la música el domingo y el sábado no viene el baile. No le pasó eso. Pero el testimonio de él, ahora, aunque él no lo quiera, va a tener que cuidarlo. Su apariencia va a tener que cuidarlo. Todo va a tener que cuidar, su lenguaje, todo. Porque tiene un ministerio que de alguna manera lo representa. Uno puede decir a veces, bueno, como decía, a mí no me importa lo que uno diga o no diga de mí. Si alguno piensa así, sepa que no será elegible para un ministerio o una iglesia. Porque lo primero que tiene que considerar alguien que quiere servir es que le importe lo que otros digan de él. Y eso no es ego. No es ego en ninguna manera, es conciencia de servicio, conciencia de cuerpo y conciencia de que a quién estamos honrando con aquello que hacemos. El que sirve su vida es como el crédito de alguna manera de la iglesia. Un ejemplo práctico, para que vea que no es cuidar el testimonio, cuidar la apariencia, no es una máscara, sino una necesidad. Imagínense, y les vienen visitas a su casa, tienen que salir a ser mandadas con su esposa, con su esposo, y su cónyuge ese día se levantó todo así despeinado, no se lavó la cara, unas lagañas grandotas. No importa lo que la gente diga, vení, vamos a hacer mandada de compra. ¿Qué harías tú? Si no, lavate la cara primero. ¿Por qué? Porque también él o ella habla de quién? De ti, ¿no? Entonces, se lava la cara y se peina. ¿Qué? ¿Fue hipócrita porque no se bañó? No, cuidó simplemente la imagen o el testimonio de aquel otro, de su esposo o su esposa también. Lo mismo pasa en la congregación, en relación a lo que es el testimonio. Por eso dice, primer requisito, buen testimonio. Podríamos pensar que es solamente una tarea administrativa, administrar mesa, administrar víveres, para solventar las necesidades de los hermanos. ¿Por qué tantos requisitos para eso? Porque todo ministerio que se lleva de parte de la iglesia o en la iglesia siempre afecta a los sentidos espirituales también. Siempre va a afectar la edificación de uno o de otro, el desarrollo espiritual de los hermanos. Por eso es importante esa base mínima de requisitos para el servicio. Les voy a leer nada más en 1 Timoteo capítulo 3, aunque ya sabemos bien los requisitos, pero para tener una idea. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No, pero este es 2 Timoteo. 1 Timoteo 3. Palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. Dice,
Podés querer tener el ministerio que quieras, podés ser obispo, podés querer ser pastor. Buenísimo, buenísimo que tengas ese deseo, pero es necesario. Dice que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso de apariencia, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en asociación con toda honestidad. Puede ser que no gobierna su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Después los requisitos de los diáconos son similares, y los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y todos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, etcétera, etcétera. O sea, hay requisitos para todas esas cosas. E incluso va a ser una carga adicional para los hijos también de los pastores o de los diáconos, porque van a tener más exigencias, no solamente de los de afuera que van a estar siempre observándolos, sino también de uno mismo, porque uno tiene que, como requisito básico, guardar el testimonio que no sea afectado también por los hijos, ¿no? Entonces es todo un combo. Primer lugar, buen testimonio. Segundo lugar, en Hechos capítulo 6, dice, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Ya lo hemos hablado, no lo vamos a desarrollar, pero básicamente deberían verse por lo menos el crecimiento, tal vez no completo, pero el crecimiento de los frutos del Espíritu, que son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas, ver un desarrollo en esas cosas, por lo menos un esfuerzo de todo ello debería verse, ¿no? El dominio propio, obviamente, todos los nacidos de nuevo tenemos el Espíritu Santo. ¿Eso significa que todos en una congregación van a ser llenos del Espíritu Santo? Cuando me dice esto, aquí en el pasaje, de entre los hermanos, aquellos que están eligiendo, tienen que seleccionar varones llenos del Espíritu Santo, significa perfectamente que no necesariamente los que estaban eligiendo eran llenos del Espíritu Santo. Por eso era una característica sobresaliente en algunos dentro de la congregación. No todos en una congregación realmente estarán llenos del Espíritu Santo en el sentido de que el Espíritu habrá tomado sus sentidos, sus deseos, sus acciones para dirigirles de esa forma espiritual y no conforme a sus propios razonamientos. Pero también me dice que una persona llena del Espíritu Santo no la vamos a encontrar afuera, de entre ustedes. Va a ser alguien participativo dentro de una comunidad de creyentes, activo y visible en su testimonio. Ese va a ser una persona llena del Espíritu Santo. O sea, no es solo estar dispuesto a hacer una tarea. No es solo estar dispuesto a hacer una tarea. Tiene que tener características de una vida controlada por el Espíritu Santo para poder hacer una tarea. Estamos hablando de servir las mesas. Estamos hablando de administrar la comida, los alimentos que estaban distribuyéndose en ese momento. Alguno puede pensar, esto es ridículo. Si alguien lo quiere hacer, que lo haga. Que lo haga y que tenga ganas. Es ridículo que se pongan requisitos para hacer algo. Pero eso sería menospreciar el valor del cuerpo de Cristo, que es la iglesia local. Si yo dejo que un incrédulo sirva, ¿qué estoy haciendo? Estoy menospreciando el valor de la sangre de Cristo que se vertió para formar ese cuerpo. Solamente salvos. Y todavía dentro de los salvos, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. O sea, no quiere decir esto que diga, pero mire, yo no tengo tal traba, tal cosa, no voy a servir. No. Todos servimos y todos tienen que servir a Cristo, pero estamos hablando de los ministerios de carácter general.
Ministerios de carácter general que son representativos del resto de la comunidad. Ahora, en Pentecostés, por ejemplo, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Después en Hechos 4:31 se menciona que todos fueron llenos del Espíritu Santo, los que ya habían sido llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. Y acá se busca varones llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? La llenura del Espíritu no es, como dijimos, que viene el Espíritu, porque ya lo tenemos. No es algo que se consigue de alguna forma especial. Tiene que ver con la dedicación, devoción personal de uno para con Dios y la entrega de su vida al Espíritu Santo. Y eso puede tener sus altibajos en la vida. Hay años, veces que podemos verlos llenos del Espíritu Santo, pero habrá oportunidades que no nos veamos de esa manera. Y no por eso hemos fracasado en la fe. No por eso hemos sido desechados. No. Simplemente tenemos que buscar la forma de crecer y volver a estar otra vez llenos del Espíritu Santo y sentir ese gozo, ese deseo, ese anhelo, nada más. Porque es lo que pasaba aquí. O sea, de repente tenía una buena predicación y todos eran llenos del Espíritu Santo. O sea, todos eran fortalecidos en su buen ánimo del Espíritu Santo. No se apaga la luz. O sea, no es que se fue el Espíritu y ahora viene de nuevo. O sea, en nuestras vidas podemos tener esos tiempos entonces que tal vez seamos más humanos, como le dirían algunos, y no tan espirituales, pero no es malo. O sea, a veces es un proceso de reflexión, de crecimiento, de adaptación y luego sí debemos procurar volver a esa buena condición espiritual, ¿no? Les puedo asegurar que para servir en las mesas a veces se precisa guía espiritual. Imagínate estar sirviendo una mesa y le servís a uno, esto me da, y te lo tira así. ¿Qué haces? Si sos espiritual, lo juntás, le traes otra cosa. Si no sos espiritual, la agarrás el plato y se lo partís en la cabeza. O sea, ¿qué edificación puede haber ahí? ¿Qué progreso de la palabra de Dios puede haber? Eso me ha sucedido a veces en los tiempos de trabajo en la cocina de los campamentos. El trabajo de la cocina del campamento es arduo. Hay que estar siempre ocupado. Y de repente servir las mesas, la comida, las ollas, las cosas. Hemos trabajado con servir en eso también. Y de repente viene y viene alguno y dice, pero qué poca sal tiene. Pero quedó medio frío, ¿no puedes calentar un poquito? O cosas por el estilo, ¿no? No le pongas, estás cocinando una olla general, no le pongas tal cosa porque a mí no me gusta. Eso sucede siempre. No sé si allá en 33 sucede, pero puede suceder, ¿no? Pero entonces cuando uno es espiritual, o sea, no le importa eso. O sea, lo toma, sí, bueno, está pobre, tiene sus necesidades, le sonríe y le pone igual todas las cosas que quería poner, ¿está? No somos tan malos. O se lo vino frío de a gusto. No. Pero si uno no es espiritual y suceden esas cosas, uno empieza a carcomerse por dentro. Como diríamos en criollo, a calentarse. Hasta que después quiere agarrarlo al otro así y decir, bueno, ¿por qué no vinimos a cocinar acá? Por eso es importante. Todos los requisitos que pone la palabra de Dios para los ministerios en general. Porque aún y todo, si sale todo bien y nadie se queja de nada, puede venir el otro problema, los aplausos, por lo perfecto que salió todo. Y si uno no es espiritual y de buen testimonio, puede simplemente agarrar esos aplausos y llorarse, en lugar de darle gracias a Dios, porque le dio esa oportunidad de hacerlo bien. Y tercer lugar, para terminar, primer requisito, buen testimonio. Segundo lugar, lleno del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, dice allí en Hechos capítulo 6, y de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, y separaríamos, y llenos de sabiduría. Esto es competentes, aptos, capaces de aplicar bien los conocimientos de una forma práctica, de una forma sencilla, útil. Esa es la sabiduría. ¿Puede ser uno lleno del Espíritu Santo y no ser sabio para hacer las cosas prácticas?
¿Puede suceder eso? Sí. Hay personas que son muy piadosos, muy devotos. O sea, uno lo ve y dice, este está allá arriba en el cielo, camina por las nubes. Pero de repente estás en la cocina, ¿no? Estás cocinando y habías cocinado para 30 y llegaron 60. Y te quedan 2 papas y medio kilo de arroz. El que es espiritual puede quedar paralizado. Y dice, ¿qué hago ahora? El que tiene sabiduría práctica, dice, lo analiza y dice, lo resolvemos así. Hace unos malabares y arregla todo para que todo siga funcionando. A ese tipo de sabiduría se refiere aquí la palabra de Dios. Es posible estar lleno del Espíritu Santo y no tener esa sabiduría, ese conocimiento experimental que le hace apto, en este caso, para la administración, ¿no? A veces esa experiencia o capacidad se adquiere con la vida, nada más, se adquiere en el desarrollo de cómo ha sido su vida, su familia. Es posible que existan entonces cristianos piadosos, pero que no sean sabios para las cosas cotidianas. Hemos conocido misioneros que tal vez eran muy espirituales o capaces de mucho amor por las almas, por la obra, pero no eran buenos administradores. ¿Existen esos? Han existido, sí. Dice, por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 12, versículos 14. No debe leer todo el pasaje, pero además dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Hay variedad de funciones, variedad de capacidades en un cuerpo, y eso es sano. Uno no tiene por qué saber hacer todas las cosas. En este caso específico, para la administración de las mesas, el requisito también era, aparte de ser espiritual, buen testimonio espiritual, aparte de tener ser lleno de sabiduría o capacidad para resolver un problema o una situación sin arrancarse los pelos, o sea, sin alterarse demasiado. En la iglesia pueden haber de los 3 tipos de personas: las que tengan un buen testimonio, las que sean realmente llenas del Espíritu Santo y las que sean llenas de sabiduría. Pero no necesariamente vamos a encontrar siempre las 3 características en una misma persona. Cuando encontramos las 3 características en una misma persona, hay que seleccionarlas y venir. Venir a trabajar en un ministerio particular, en un ministerio general, o lo que fuera. Ya, el Espíritu mismo ya va a guiar para todo ese tipo de cosas, ¿no? El versículo 4 de nuestro texto: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Tomaremos las prioridades adecuadas. El ministerio de la palabra en una congregación no puede ser descuidado en ninguna manera. Tiene que ser lo central, lo primordial. No puede ser ni el espectáculo, ni las cosas que hagan reír lo central en una actividad. Tiene que ser la predicación de la palabra de Dios. Dice, nosotros vamos a ocuparnos en estos ministerios, la predicación y la oración. No se puede esperar. No se podía esperar que los apóstoles hicieran todo lo demás también. Tampoco es sano para una congregación esperar que los que enseñan se ocupen de todas las demás cosas también. Eso no es sano, porque no va a contribuir en la edificación que Dios quiere para una congregación, para una nueva iglesia. Ahora, las nuevas generaciones, es cierto, cada vez es más difícil encontrar hermanos elegibles, hermanas elegibles para los ministerios, porque cada vez es más el espíritu de estar quieto, tranquilo, o sea, y no prepararse.
Porque el servicio requiere una preparación. O sea, la consideración de un ministerio requiere a veces años de esfuerzo personal en el cual uno mismo se preocupó de su testimonio, se preocupó de su desarrollo espiritual y se preocupó de adquirir herramientas prácticas para ser sabio en cuanto a las disposiciones de las acciones cotidianas. Eso lleva a un proceso y no todos están preocupados por ese proceso y de repente llega el momento de una necesidad específica en una congregación y dice, me elegirán a mí, te preparaste para ello, te preparaste para ser elegible. A eso voy en esta mañana. Versículos 5 y 6 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón. Nosotros no vamos a ir a buscar a Timón para el servicio, lo tenemos allá afuera nomás. A Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Vamos a ver en la vida de estos hombres, en primer lugar todos eran helenistas. O sea, no vemos nombres hebreos ahí, sino de aquellos que se habían hecho en la cultura griega. O sea, es interesante. Dentro de esa congregación encontraron lo que eran más desatendidos en la vida de los griegos. Pero cuando buscaron dentro de la congregación los más espirituales, los más sabios de buen testimonio, resulta que eran de los mismos griegos también. No eran de aquellos hebreos que se consideraban mejores, sino de los que se habían hecho la cultura griega. Interesante, ¿no? Encontraron a esos 7 varones más espirituales o aptos para lo que era toda aquella tarea, ¿no? Pero lo que no se descarta que después, en el desarrollo de la iglesia, no se los menciona a todos ellos. Se menciona a Esteban como un líder, un buen predicador, y se menciona a Felipe como evangelista. O sea, ¿qué pasó con su diaconado? Terminó con aquel periodo inicial en el cual toda aquella multitud que había llegado a Jerusalén, que tenía que hospedarse, que tenía que alimentarse, simplemente habían vuelto a sus tierras, la iglesia quedó organizada, más sencilla, y ya el diaconado no fue necesario. No fue necesario que algunos siguieran vendiendo sus propiedades y trayendo todas las cosas como hicieron en el inicio. Entonces se ocuparon a las otras áreas que eran sus actividades puntuales, y de los otros diáconos no se menciona nada. Así que obviamente pasaron a ser hermanos nuevamente de la misma congregación. ¿Qué es lo que me enseña esto? Que estos 3 requisitos son solamente una base de aceptación para cualquier ministerio público. Lo que sí voy a notar antes de terminar es imposición de manos. Los apóstoles les impusieron las manos. ¿Qué significa que les impusieron las manos? Le otorgaron algún don. Los tiraron al piso. ¿Qué significa eso? En el Antiguo Testamento era bastante común, para el Carote se lo voy a decir nada más. No, partía de Génesis 48, versículos 13 al 20, cuando Jacob impone las manos sobre, recuerden, los hijos de José, sobre Efraín y Manasés, y les confiere una bendición. Pero después, por ejemplo, en Levíticos 1, 4 y 3, 2, es una identificación que la persona hacía con la víctima. Traía el carnero, el cordero para el holocausto, para el sacrificio, ponía las manos arriba. Y eso era una identificación, solamente la imposición de manos era una identificación con la ofrenda que se presentaba. No se le pasaba vida al animal, sino que se le mataba después. No se le pasaba nada especial. Y por ejemplo, en Números 27-23 dice que Moisés le puso las manos, delegó el cargo a Josué. Públicamente simplemente hizo un traspaso de cargo. Y lo que pasaba acá con los 7 diáconos, con los apóstoles simplemente asociaban a esos diáconos con el ministerio de la iglesia. Y si estamos de acuerdo con ellos, es lo único que decía la imposición de manos. No les confería más espíritu, ¿por qué? Porque ya eran llenos del Espíritu Santo. Esa imposición de manos no les confería más sabiduría o capacidad. ¿Por qué? Ya habían elegido llenos de sabiduría.
no les confería mayor santidad ni mejoraba sus vidas. ¿Por qué? Porque ya habían sido elegidos varones de buen testimonio. ¿Entienden? La imposición de manos no hace nada sobresaliente sobre las personas. Solamente hay una identificación de aprobación. Una aprobación de un liderazgo para con otro ministerio. Así como si ponen las manos a los pastores, otros pastores simplemente dicen, bueno, le reconocemos y aceptamos que es un pastor entre nosotros. Solamente para eso sirve nada más, ¿no? En el asunto de los diáconos, hay diaconisas también. En Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2, se menciona a las diaconisas. En 1 Timoteo 3, cuando se habla de los diáconos, los requisitos, dice la mujer a sí mismo, se refiere a las diaconisas. O sea, por eso digo que el diaconado no es un oficio de liderazgo en la congregación, sino es un oficio de servicio para asuntos puntuales dentro de la congregación. Por eso no importa si hay asuntos puntuales de servicio que los podrá llevar a cabo una hermana, no un hermano. Entonces ella es la diaconisa para tal o cual actividad. Terminado el asunto, se termina la diaconía. O sea, no es algo que se asciende, un grado, un escalafón. O sea, se podría considerar el ser diácono como los oficiales del ejército. Uno es nombrado oficial, después ya siempre es oficial o apunta a otro grado. El diácono no es un nombramiento de un oficial, es solamente la selección de alguien para servir, capacitado para poder servir. ¿Saben que la expansión del evangelio en la iglesia primitiva no podría haberse llevado a cabo si no hubieran habido hermanos dentro de la congregación elegibles? O sea, que habían edificado sus vidas en cuanto a testimonio al Espíritu Santo y a sabiduría. Al haber hermanos así, le permitió a la congregación poder desarrollarse, funcionar, porque sin esos hermanos no hubiera funcionado esa congregación y se hubiera dividido la primera iglesia en la historia, hubiera tenido la división más grande conocida. Pero gracias a que había hermanos dentro de la misma congregación capaces, o sea, pudo funcionar aquella iglesia y se pudo velar por el ministerio, por la administración de todos los asuntos que atienden a lo que hace una congregación. Es importante prepararse. Es importante mirar, que cada uno mire su vida, no más jóvenes, los jovencitos, las jovencitas, que miren sus vidas y vean cómo van dando escalones o pasos hacia arriba en su desarrollo, porque quién sabe la congregación donde estés mañana, que no seas necesario o necesaria para que realmente haya una expansión en ese lugar. Un ministerio donde Dios esté obrando, una iglesia sana. La tarea de una iglesia va a variar en cuanto a las culturas. Va a variar en cuanto a sus capacidades. Va a variar. Algunas iglesias podrán tener capacidad para merenderos, tal vez. O para una escuela, para un liceo. Hay iglesias que tienen esas capacidades y por supuesto necesitan todavía mucho más de esos administradores. Pero no todas las iglesias ni todos los tiempos necesitan de las mismas actividades. Pero lo que sí es necesario, que siempre haya necesidad en la vida de cada uno de prepararse para cuando el Señor requiera un servicio puede decir, aquí estoy yo pronto, estoy pronto para ser usado por Dios, yo soy elegible, que sea un objetivo llegar a esas tres cualidades, sea un objetivo para tu vida decir, bueno, ¿cómo puedo cuidar mi testimonio? ¿Cómo puedo preocuparme un poquito más de lo que se dice respecto a mí? ¿Cómo puedo preocuparme en crecer y ser más controlado por el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo crecer en la sabiduría para comenzar a aplicar todo el conocimiento que voy recibiendo? Tenemos un ejemplo de servicio, no sé si leerlo, pues se me ha ido un poquito la hora, creo, en Mateo 20, dice 25.
Mateo 20, 25 dice: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tenemos ejemplos. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere ser grande en la obra de Dios? Pues disponte para el servicio. ¿Quieres disponerte para el servicio? Edifica tu vida en esas tres áreas que mencionamos. Vamos a orar. Sí. Padre, damos gracias en esta hora, porque tu palabra nos habla, tu palabra nos enseña, no solamente de las experiencias de aquella iglesia en su formación, Padre, y tu Espíritu guiando a los líderes para tomar buenas decisiones. Te damos gracias por ello, porque nos enseñan a nosotros también en nuestras necesidades, Señor, a tomar decisiones sabias. Permítenos, oh Dios, que tu palabra sea verdaderamente la prioridad de nuestras vidas, Padre, que tu nombre sea exaltado en toda manera, pero también ayúdanos a guardar nuestro testimonio, Señor, a cuidar lo que se dice de nosotros, porque sin duda te representamos. Somos embajadores y lo sabemos de esta patria preciosa celestial, oh Dios. Ayúdanos a ser buenos embajadores, oh Dios, a crecer, Señor, en el Espíritu, a desarrollar nuestras capacidades, nuestras aptitudes para la obra, para la vida cotidiana, para la familia, para todos los asuntos, Padre, que tengan que ver con el desarrollo de nuestras vidas, Padre. Guárdanos del mal, guárdanos de distraernos, Señor, y que otros asuntos, Padre, nos distraigan y lleven a conflictos entre los hermanos. Señor, que tu palabra sea nuestra guía, sea nuestra luz en todo momento, Dios. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.